Gracias. Buenas tardes. Hoy me toca a mí dar la bienvenida en esta celebración de la libertad religiosa. Esta es una celebración que nos gusta mucho a la Fundación y tiene tanta importancia para nosotros como tiene la libertad de religión en el mundo. Casi todos de los que estáis aquí no habéis conocido lo que es un estado confesional, no lo habéis disfrutado. Solo con una religión en la que había confusión entre poderes políticos y religiosos, en la que había buenos y malos, en la que había cementerios separados, en la que había mucha gente que estaba equivocada. Yo sí he conocido ese estado confesional y, claro, enseguida, siendo muy niña, enseguida te das cuenta de que algo no puede ser, porque si había en el mundo 6.000 millones de personas y más de la mitad seguramente no eran de la religión nuestra, que era la buena, pues teníamos un problema, porque ¿qué íbamos a hacer con toda esta gente? No podían ir al cielo, no tenían futuro, era algo que era imposible de entender incluso para un niño, ¿no? Y bueno, pasó el tiempo y hubo una primera ley de libertad religiosa, pero seguía siendo el estado confesional la religión verdadera y el resto, bueno, que se daba libertad a la gente de equivocarse. Se podían hacer de otras religiones si querían, pero bueno. Para que os hagáis una idea de cómo era esto, es que lo he encontrado y es que me encanta, cómo estaba tan sometida la religión al Estado, os voy a leer la composición de la comisión que decidía qué religiones podían ser inscritas y cuáles no. Y esta era la composición. Estaba el subsecretario del Ministerio de Justicia, bueno, un representante de cada uno de los ministerios de Asuntos Exteriores, Gobernación, Educación, Información y Turismo. Un representante del Alto Estado Mayor del Ejército. Un representante del Consejo Nacional del Movimiento. Un representante de la organización sindical. El director general de Asuntos Eclesiásticos, menos mal que había alguien. El director general de lo contencioso del Estado en representación del Ministerio de Hacienda, un funcionario del Ministerio Fiscal, por si acaso, y luego ya un letrado del Cuerpo de Letrados del Ministerio de Justicia. O sea, todos especialistas en cuestiones de religión, y en esas manos estaba la libertad de religión. No sé ni cómo hemos sobrevivido. Bueno, hizo falta una Constitución y una nueva ley de libertad religiosa y sí, ahora sí empezó a sentarse las bases de una verdadera libertad de religión y empezaron a eliminarse las discriminaciones y las distinciones. Digo empezaron porque no han terminado, no solo en España, sino en todo el mundo. En Rusia, que está ahí al lado, se persigue y se condena todos los días a los testigos de Jehová por reunirse. En el Tíbet se persigue a los budistas. En muchas partes del mundo se persigue ferozmente a los cristianos. Es decir, que la libertad de religión es una meta, pero a la que no hemos llegado. Por eso es tan importante que esté siempre esté presente en nuestras actividades. Siempre tenemos que defenderla cada día. No es como un intangible que no es que te lo den y lo puedes guardar en la caja de seguridad de la iglesia, ¿no? Es algo que te pueden dar y te pueden quitar. Que mañana viene un iluminado y empieza a poner restricciones, como está pasando en algunos países, o limitaciones, o incluso la puede hacer desaparecer. Es algo que tenemos que tener siempre en nuestro objetivo, porque no se puede perder de vista. Y eso es porque es tan esencial al ser humano, tan importante la religión, que se convierte en un objetivo para cualquiera que quiera esclavizar a la gente. Entonces, nosotros en España
tenemos un marco legal, afortunadamente, que es bastante respetuoso con la libertad religiosa y tenemos que felicitarnos por ello. Y ese marco legal se ha ido forjando con la contribución de todos vosotros. Habéis ido poniendo los cimientos para que esa libertad se consolide. Y por eso para nosotros vuestras aportaciones son tan importantes y las destacamos y las premiamos y esperamos que sigáis trabajando en el mismo camino. No os quiero decir nada más, os doy las gracias otra vez por vuestro trabajo y la enhorabuena a los premiados de este año y os dejo con el presidente de la Fundación, nuestro querido amigo Iván Arjona. Muchas gracias, Isabel. Para mí, de verdad, es un honor cada vez que puedo venir a estas tierras y veros a todos vosotros que sois mis amigos y a todos aquellos que a partir de este tipo de días empezáis a ser mis amigos. Y somos amigos mutuos, claro. Quería... hoy celebramos varias cosas. Son los premios, pero además quiero recordar que Scientology en España, como entidad jurídica, aunque no fuera entidad religiosa, este año cumplimos 42 años. Y de ahí la tarta. De ahí la tarta que nos comeremos después. Si no se la come alguien antes, cuando salgamos. Quería agradecer a todos los que habéis venido, todos mis amigos, gente de las administraciones públicas, catedráticos, el embajador de Armenia que nos acompaña, aquí un diácono de la Iglesia Ortodoxa, presidente de la Iglesia del Dios Ministerial de Jesucristo Internacional también, Inés Mazarrasa, directora de la Fundación Pluralismo y Convivencia, los premiados, y también a todos aquellos que habéis estado haciendo posible la existencia de esta fundación, la Fundación para la Mejora de la Vida, la Cultura y la Sociedad. Diréis, ¿qué nombre más largo? Y digo, sí, pero es que así nadie me lo copia. Pero es que además es lo que persigue, la mejora de la vida individual, colectiva, de la cultura y de la sociedad, porque no podemos olvidar que la religión y la cultura hay muchos sitios donde se encuentran y donde la una bebe de la otra. Aquí tenemos muchas personas que han contribuido enormemente a la labor de la Fundación. Tenemos aquí a Francisco Sanchís y Chimiaraz, Faustino Gómez, que organizó un torneo de golf contra la droga, por ejemplo, Felipe y Marifé, Araceli, Fernando, José Luis y tú, un montón de vosotros que estáis aquí, Rosa, Francis, todos vosotros. Y quiero daros un aplauso por toda esa ayuda que dais, que seguís dando y que espero que sigáis haciéndolo. Y se me olvidó mencionar María Gutiérrez, que ella y su marido, por ejemplo, durante todo el tiempo de la pandemia, por ejemplo, han conseguido hacer llegar cerca de 1 tonelada de hidrogeles, mascarillas, guantes a hospitales, ejército, sobre todo al principio, cuando no había mascarillas en ningún sitio. Escribió Ronald: todo lo que sabemos de la ciencia o de la religión proviene de la filosofía. Se encuentra en el trasfondo y está por encima de cualquier otro conocimiento que tengamos o usemos.
El primer principio de mi propia filosofía es que la sabiduría es para todo aquel que desea alcanzarla. Es sirviente del plebeyo y del rey por igual, y nunca se la debería contemplar con temor reverente. El segundo principio de mi propia filosofía es que se tiene que poder aplicar. El saber, encerrado en libros enmohecidos, es de poca utilidad para nadie y, por lo tanto, de ningún valor a menos que pueda usarse. El tercer principio es que cualquier conocimiento filosófico es valioso solamente si es cierto o si funciona. Estos tres principios son tan extraños al campo de la filosofía que yo le he dado un nombre a mi filosofía: Scientology. Esto solo quiere decir saber cómo saber. Una filosofía solo puede ser una ruta hacia el conocimiento. No puede ser conocimiento que se hace tragar embutiéndolo por el gaznate a la fuerza. Si uno tiene una ruta, puede entonces encontrar lo que es verdad para él. Y eso es Scientology. Conócete a ti mismo y la verdad te hará libre. Así que mi propia filosofía es que uno debería compartir la sabiduría que tenga. Uno debería ayudar a los demás a que se ayuden a sí mismos. Y uno debería seguir adelante a pesar del mal tiempo, pues siempre hay una calma delante. Uno también debería hacer caso omiso de los abucheos del intelectual egoísta que grita: no reveles el misterio, guárdalo todo para nosotros, la gente no puede entender. Pero como no he visto nunca que la sabiduría haga ningún bien cuando se guarda para uno mismo, y como me gusta ver felices a los demás, y como encuentro que la inmensa mayoría de la gente puede entender y entiende, seguiré escribiendo y trabajando y enseñando mientras exista, pues no conozco a ningún hombre que tenga monopolio alguno sobre la sabiduría de este universo. Le pertenece a aquellos que puedan usarla para ayudarse a sí mismos y a los demás. Si se conocieran y se comprendieran las cosas un poco mejor, todos llevaríamos vidas más felices. Y hay un camino para conocerlas, y hay un camino hacia la libertad. Lo antiguo tiene que dar paso a lo nuevo. La falsedad tiene que ser desenmascarada por la verdad, y la verdad, aunque se la combata, siempre prevalece al final. L. Ronald Hubbard. Un aplauso. Un aplauso a Ronald. Y ahora vamos a dar paso a los premios. Pues como sabéis, los premios, y para que no lo sepa ahora os lo digo, inician en el año 2014 desde la Iglesia. En el 2015 abrimos la Fundación para la Mejora de la Vida, la Cultura y la Sociedad y decidimos pasar el testigo a la Fundación, que aunque de momento sigo siendo yo el presidente y espero que alguien tome el relevo en algún momento, seguimos, ya es la 9ª edición de estos premios. Ya van teniendo un cierto... Ahora cuando diga esta palabra algunos van a decir, esto ya va mandando mensajes, un cierto arraigo, ¿no? Me refiero sobre todo a los profesores, ya que aunque bueno, nos queda mucho trabajo por hacer para lo que ellos tienen en mente, yo también, pero bueno, estamos en ello. El primer premio, tráeme el primer que tienes ahí, por favor. Te voy a elegir. ¿Te gusta este? ¿O este? A mí me gustan todos, pero tenía un orden en la cabeza y ahora, como lo cambia ahora, la voy a liar. Va, venga. Vamos a empezar con este. Muy bien. Dice, este premio nace en el 2014, bueno, esto ya os lo he contado, y el certificado que vamos a entregar a cada una de las 3 personas, 2 personas y una entidad que lo recibe,
dice lo siguiente, dice, tanto la Constitución española como la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, perdona que he hecho la letra muy pequeña esta vez, y da la luz además, es la luz, la luz, ensalzan la necesidad de que exista libertad religiosa en todos sus sentidos, ya que la conciencia individual y asociativa sobre la existencia del ser humano va ligada a la búsqueda del origen y razón de la creación. Con este premio se reconoce la labor de aquellas personas o instituciones que han demostrado a lo largo de los años su lucha y tesón por la defensa de la libertad religiosa y de conciencia, incluso de creencias que ellos mismos no compartían, y que sus acciones han acercado a los seres humanos a esa meta tan buscada por muchos de la libertad religiosa total. Este premio se entrega en forma de tizona, como veis ahí. ¿Dónde estamos? Forjada en Toledo. Tenemos que admitir que de todas las armas inventadas por el ser humano, ninguna ha alcanzado la simbología esotérica y mistérica de la espada. La espada aparece en la edad de los metales, aproximadamente en el cuarto milenio antes de Cristo, y dice aquí también que tanto en la época prehistórica como en la actualidad, lo mismo en las distintas religiones como en el folclore popular, no hay más que ver las distintas danzas de espadas que existen en la mayoría de las culturas, para darse cuenta de que la espada tiene un similar sentido espiritual y una misión mágica al combatir a las fuerzas oscuras. Esta arma espiritual simboliza la defensa de la paz y el orden por medio de la autoridad que otorga la razón. Pero además la espada tiene una simbología más profunda y esotérica, llegando a ser mágica, si entendemos como mágica la facultad de un objeto de transmutar y transformar el interior de una persona. Es el arquetipo de la espada el que más se compenetra con la naturaleza y la esencia humana, como una extensión del individuo, una ampliación de la voluntad activa, y por ello ha sido y es la representación física del honor y la dignidad del defensor de la luz contra las tinieblas. Para Alfonso X el Sabio, y termino, la espada simboliza las virtudes de la cordura, la fortaleza, mesura y justicia. La cordura llamada a la prudencia, la fortaleza que es virtud que hace al ser humano estar firme a los peligros que le vienen. La mesura que es templanza, tranquilidad del espíritu. Y la justicia que es el derecho, que es derecho el aplicarla y dejarse llevar por ella. ¿Bien? Y para dar el premio, por favor, antes, si alguien me puede ayudar a quitar la mesa esta de acá, os lo agradezco. Esta. No te lleves las espadas todavía, el año que viene. Llévatela. Gracias, Faustino. Voy a invitar al estrado a la persona que va a presentar a los primeros premiados. Para mí es un honor pasarle a ella el testigo para hacer esta presentación, porque ella fue premiada con este premio el año pasado. Y así los que no vinisteis, ahora le podéis dar las gracias también y las felicitaciones por ello. Isabel Cano, por favor. Muchísimas gracias, Iván, muy amables. En primer lugar, pues muy agradecida de estar aquí de nuevo desde hace ya muchos años. Como profesora de Derecho Eclesiástico de la Universidad de Alcalá, recuerdo que hace ya muchos años acudí con mi querido compañero Miguel Rodríguez Blanco, y hace muchos años a dar aquí una charla junto con él. Recuerdo también cómo Iván, afortunadamente tras la inscripción en el registro de entidades religiosas de la Iglesia, acudió a una de mis clases en la facultad, pues para contar pues todo el camino, a veces pues duro que llegó hasta el registro, y me felicito a todos los fieles
de la Iglesia por estar ya 42 años aquí. Comentaba con Faustino, al que he tenido el placer de conocer, el asistente de Iván, que es fantástico haber pasado de una monotonía, de un monocolor, yo que también estudié música, de una monodia religiosa a una policromía, una polifonía de religiones. Es fantástico que estemos ya pues, en un país, como nos ha recordado Isabel, pues de tinieblas a un país ya pues, en este sentido también de luz. Y yo siempre digo a mis estudiantes que la dignidad no conoce de nacionalidades. Y para mí es un placer que la Fundación haya atendido a mi petición de conceder este galardón a la Fundación Merced Migraciones. La Fundación Merced Migraciones, entre otras cosas bellas, tiene sobre todo a la gente que trabaja allí, y es importante porque trabaja con gente que a veces pues, son gente que nadie quiere, la gente inmigrante, la gente que requiere cercanía, cuidado. Me encantan también los cursos que ellos elaboran y que muchos universitarios nuestros acuden para prevenir la islamofobia y todas esas fobias que tristemente cada vez hay más en torno a la religión. Así que no es mi momento, es el momento de que venga aquí al estrado a Hermes, en este caso voy a decir bien el apellido, Hermes Liriano, que viene en representación de esta fundación y sobre todo de su director, Luis Callejas, que bueno, pues no puede venir, él lo dirá, y es magnífico porque ellos también mañana celebran un día muy importante para la fundación. El 24 de septiembre, mañana es la Merced, patrona de, en este caso, los esclavos. Ella cuidaba a los esclavos, a las personas que están en las cárceles, a los inmigrantes, así que un día muy bonito para vosotros, es la antesala a este premio, así que Hermes, muchísimas gracias por venir, tienes para ti este micrófono, muchas gracias por venir. Aquí. Sí, no se la tires a nadie. Bueno, si no os importa, me he preparado la chuleta. Distinguido Iván Arjona Pelado, presidente de la Iglesia de la Cientología en España, distinguidos y distinguidas invitadas a este solemne acto. Es un honor asistir a esta ceremonia de los Premios de Libertad Religiosa, en cuya celebración la Fundación para la Mejora de la Vida, la Cultura y la Sociedad reconoce la labor de Fundación La Merced Migraciones. Agradecemos con humildad la entrega de este premio tan significativo que yo recibo en nombre de Luis Callejas, director de la Fundación, quien no pudo venir por motivos de los compromisos en su orden religiosa y por motivos también de salud. Nuestra entidad está comprometida con la promoción de los derechos humanos. En particular, nos esforzamos por la defensa de la libertad religiosa, la prevención de la discriminación por motivos religiosos y la visibilización de la rica diversidad religiosa que hay en la sociedad española. Permítanme contarles brevemente cómo ha surgido este trabajo de años en favor de las libertades y derechos de las personas más vulnerables. A final de los años 80, un pequeño grupo de niños refugiados merodeaban solos por las calles del centro de Madrid. Provenían de Oriente Medio y nadie sabía qué hacer con ellos.
la Orden de la Merced, que como dijo Isabel, mañana celebrará el día más importante, el Día de la Virgen de la Merced. Gracias a sus misiones en el extranjero, tenía experiencia en la gestión de campos de refugiados, en la frontera entre Ruanda y el Zaire, actual República Democrática del Congo. Y apoyándose en este conocimiento, se hace cargo de estos niños. Comenzaba aquí nuestro trabajo. En 1987 surgimos como la primera casa de acogida para menores refugiados no acompañados en el Estado español. Actualmente, la Merced Migraciones sigue acogiendo jóvenes adultos que han migrado a España y que están en situación de vulnerabilidad social. Ellos vienen de diversos países de origen. Es por eso que en la Merced soñamos con una sociedad española más abierta, más acogedora y más intercultural, en la que no añadamos más obstáculos a las personas que ya han vivido en su mayoría difíciles y traumáticos procesos migratorios. Muchos de los jóvenes que acogemos profesan una religión minoritaria y creemos imprescindible que en su proceso de integración no se menoscabe su identidad, su cultura y sus creencias religiosas. Al mismo tiempo, creemos importante ofrecer espacios y oportunidades para que puedan abrirse a los valores de la sociedad que los recibe. La libertad religiosa sigue siendo una tarea pendiente. La calidad de la democracia española depende, entre otras cosas, de esta tarea. Es bueno tomar nota de algunas situaciones que aún generan debate en una sociedad que debe aceptar ya mismo su realidad diversa. Siguen existiendo prejuicios hacia determinadas comunidades religiosas y sus miembros, hacia la expresión de su identidad religiosa a través de su vestimenta. Sigue habiendo, por parte del Estado, tratamiento diferenciado de unas religiones sobre otras, a pesar de la confesionalidad del Estado español. No puedo dejar de mencionar otras desigualdades en materia de lugares de culto, de garantías funerarias, de ofertas de educación religiosa, de acceso a inmuebles para edificación de lugares de culto, etc. La esencia de la democracia pasa por el cuidado de sus minorías. La libertad religiosa no es un derecho de segunda que tan solo se garantiza para contentar a pequeños grupos marginales. La defensa de la libertad de creencias, de conciencia y de convicciones es una declaración de intenciones de una sociedad. A través de ella, reconocemos que cada ser humano está en búsqueda, que tiene un anhelo de trascendencia y que este camino intimísimo y al mismo tiempo comunitario no solo es legítimo, sino que enriquece el sentido más profundo de la existencia de la especie humana y de su llamado a la armonía con todos los seres del mundo. Muchas gracias. Muy bonito, de verdad. La siguiente persona galardonada, quien la ha propuesto no ha podido venir, pero voy a decir yo unas palabras. Ella es profesora de Derecho Eclesiástico del Estado en la Universidad del País Vasco. Lleva muchísimos años dando clase sobre la libertad religiosa. Un amigo común hace unos días, ayer me dice, ella es una mujer muy del País Vasco. Tengo muchos amigos en el País Vasco y claro, cuando me dice esto, a mí lo que me viene a la cabeza es que son mujeres de armas tomar. Y sobre todo,
si cuando toman esas armas lo que hacen es lo que hace la espada, de transformar al ser humano en un ser mejor, en un ser más hábil y en un ser que sabe reconocer el dolor y la felicidad de las personas, pues yo digo, pues yo creo que sí. Y entonces, por favor, me vais a ayudar a darle un muy fuerte y cariñoso aplauso a la doctora Ana Leturia Navarroa. No sé dónde voy a dejar esta espada. Aquí. Y esto te lo guardo aquí. Por favor. Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por esta cálida acogida y por tus palabras, Iván, también Isabel. La acogida ha sido magnífica y el ambiente que se respira aquí, pues la verdad que aunque no formemos o no forme yo no sea miembro de esta iglesia, la verdad que repito que me he sentido pues bien recibida, acogida y por eso pues muchísimas gracias. Y tus palabras han sido pues estupendas. Una mujer muy del País Vasco, pues no sé yo qué quiere decir. Una mujer de armas tomar, pues no lo sé, ahí está mi familia, mi marido y mis 3 hijos. La verdad que, bueno, tiene la espada muchísimas simbologías. Espero quedarme con las mejores de ellas. Tenemos muchas luchas y batallas pendientes, pero espero que estoy adelantando la idea, que con la fuerza de esta espada, al menos en un sentido figurado, pues podamos blandir pues todas las batallas que tenemos en el día a día y en diferentes ámbitos de nuestra sociedad. O sea que muchísimas gracias. Y bueno, si me permitís, yo he preparado también, pues como el compañero, bellísimas palabras, enhorabuena por el premio, pues una pequeña disertación acerca de mi andadura, ya larga efectivamente, y bueno, pues si me permitís, pues comienzo con un agradecimiento formal pues a la Fundación. Yo ya he reducido el nombre de esta fundación, yo le llamo Fundación Mejora. Yo también. Es verdad, pues porque por eso, bueno, pues en principio agradezco pues a los organizadores de este evento, que es la Fundación para la Mejora de la Vida, la Cultura y la Sociedad, vinculada a la Iglesia Scientology de España, que ya, como se ha dicho, es la 9ª edición que está organizando estos premios sobre libertad religiosa, sobre todo pues, reconociendo la labor que han realizado personas e instituciones que trabajan por la defensa pues, de la libertad religiosa y de creencias. En ese sentido, pues quiero agradecer a las personas que han considerado que puedo ser merecedora pues, de este reconocimiento, y también quisiera agradecer a todas las personas pues, que me han apoyado y me han acompañado pues, a lo largo de esta andadura, que ya viene siendo larga, en esta actividad, tanto en el ámbito personal como en el ámbito familiar y en el profesional. Así que, bueno, pues como he adelantado, yo entré en contacto con este mundo del estudio de la libertad religiosa, pues en 1994, ya son años, 28 años, cuando comencé a trabajar en el ámbito de la Universidad del País Vasco. Concretamente, hoy en día estoy en la Facultad de Derecho de San Sebastián, en Guipúzcoa, y bueno, pues empecé a trabajar en el ámbito del derecho eclesiástico del Estado, que para mí fue pues un descubrimiento, encontrar un ámbito del derecho del Estado, que a pesar de este nombre de eclesiástico que antes he estado comentando con algunas personas asistentes, pues no nos dedicamos al estudio de un derecho religioso, sino que es el ámbito de los poderes públicos, el ámbito del Estado, a través de esta disciplina, que se encarga del estudio pues, de la libertad de conciencia y de la libertad de religión. Así pues, bueno, pues en aquel momento, bueno, además esta disciplina dota a los juristas
una perspectiva especial, ya que bueno, pues adquirimos pues esa visión de preguntarnos en qué medida el derecho pues abre cauces para respetar o cómo promociona, cómo protege o incluso cómo promociona el ejercicio del derecho fundamental de libertad de conciencia y religión. Considero ya en este año 2022 que es importante para las universidades públicas reconocer la existencia de profesionales que de una manera específica dedican su labor al estudio de este ámbito y que de una manera aconfesional y laica, entendido eso de la laicidad en un sentido de laicidad positiva, como la entendemos en España, a diferencia de otros países que le dotan de un significado distinto, pues yo creo que es interesante que las universidades públicas sigan apoyando porque personas estudiosas de este ámbito pues tengamos la oportunidad de estudiar el ámbito de la religión, del hecho religioso, de la libertad de conciencia desde esta perspectiva y la podamos proyectar pues, en los planes de estudio. Como os he adelantado, pues tengo batallas pendientes. Precisamente en los últimos años las modificaciones de los planes de estudio no han ido en esta dirección y la verdad que bueno, pues, tenemos ahí una lucha pendiente pues, para seguir pudiendo proyectar nuestra actividad, sobre todo a la docencia, a través de planes de estudio que nos den la oportunidad de, bueno, pues como he dicho, que haya juristas que desde un punto de vista aconfesional y laico pues, se dediquen a estas actividades. Bueno, pues ahora con la inspiración de esta réplica de la Tizona, pues espero tener el tesón y el buen hacer pues, para continuar en esa actividad. No obstante, pues en la actualidad con lucha y con buen hacer, creo yo, pues estamos ofertando cursos en el grado de Derecho y también en el grado de Criminología. Tenemos una asignatura que se llama Derecho de la Libertad de Conciencia, otra asignatura que se llama Derecho e Interculturalidad y, sobre todo, en este contexto de sociedades plurales y complejas, en este ámbito de la docencia, pues entre nuestros objetivos se encuentra el de trabajar con los estudiantes esas competencias interculturales, interreligiosas, es decir, que las nuevas generaciones tengan conciencia de lo importante que es el respeto a las convicciones de todas las personas en una situación de igualdad que no significa uniformidad y homogeneidad. Y en ese sentido, por supuesto, pues profundizamos en conocimientos técnicos sobre eso que se denomina hoy en día como gestión democrática de la diversidad religiosa y de convicción. ¿Con qué objetivo? Pues para que estos estudiantes, cuando vayan a ejercer sus profesiones o vayan a ejercer su propia ciudadanía, pues tenga ya esta perspectiva intercultural e interreligiosa y la sepan proyectar pues buscando fórmulas, buscando pues nuevas posibilidades de convivencia en la diversidad, respetando los derechos fundamentales. Aparte de eso, creo que me va a faltar un poquito de agua, me vais a perdonar, ¿eh? Yo tengo. No, aquí está. Perdonad, las cosas del directo. Bueno, con los estudiantes, otro de los objetivos de análisis es que tomen conciencia, que tomemos conciencia de cuál es el modelo de Estado que rige la actualidad, reconocida en la Constitución, el de un Estado social y democrático de derecho, donde se proponen una serie de valores que son terriblemente valiosos para la gestión de esta diversidad religiosa y de convicción que vivimos en España. Principios pues, como el personalismo, vinculado a la dignidad de la persona, al libre desarrollo de la personalidad, principios como el de la libertad de conciencia, el pluralismo, la tolerancia, ese principio de libertad, pero junto con la igualdad, principios que se tienen que retroalimentar y limitar para no caer en excesos. Sobre todo también la idea de aconfesionalidad del Estado, que Isabel... Perdona. Hoy ha comenzado hablando de la confesionalidad del Estado. Ninguna confesión tendrá carácter estatal, dice el artículo 16 de la Constitución, y esa idea de laicidad positiva que ya el Tribunal Constitucional, pues ya desde el año 2001 se refiere. Laicidad positiva en el sentido que los poderes públicos pues tienen que ser neutrales, tienen que ser imparciales ante el fenómeno religioso, pero ¿para qué?
pues para que los ciudadanos puedan desarrollar, cada uno de ellos, haciendo uso de su libertad, pues las convicciones que cree que sean más adecuadas, religiosas o no religiosas, y que es reflejo de la sociedad en la que vivimos. Digo todo esto porque, bueno, entre otras de las luchas que tenemos pendiente, yo creo que es tomar conciencia de la importancia de los modelos democráticos. Vivimos en momentos difíciles donde también, Isabel, lo has comentado, en otros lugares del mundo y en el nuestro propio somos testigos de autoritarismos, de posiciones dogmáticas y excluyentes que van cerrando este tipo de posibilidades y realmente presentan un peligro de riesgo para la democracia y los derechos fundamentales vinculados con la misma, entre ellas pues, la libertad de conciencia y de religión. Por supuesto, toda esta libertad va unida con unos límites, y es aquí donde estamos los juristas, donde cuando hay problemas pues siempre se acude. Esta actividad es legítima, ¿dónde están los límites? El orden público protegido por la ley, la Constitución se hace mención a esta categoría, y es importante, y nosotros así lo trabajamos con los estudiantes, el tomar conciencia de que dependiendo de cómo se interpreten esos límites, una interpretación extensiva de los límites nos puede llevar a ahogar las libertades, sobre todo en aquellas manifestaciones, pues en este caso de minorías religiosas, cuya manera de manifestar pues estas cuestiones es diferente pues, a la mayoría hegemónica. O sea que en ese sentido pues es importante también que los juristas, los nuevos juristas y también los reconvertidos juristas, pues tengamos esa sensibilidad, esa visión, esa creatividad para realizar nuevas interpretaciones. Porque, por ejemplo, categorías tan nobles como la neutralidad, como la igualdad, o mismamente como la laicidad, pues dependiendo de cómo se interpreten, pueden suponer el cerramiento a nuevas oportunidades pues, para ejercitar estos derechos fundamentales. Bueno, aparte de mi actividad docente, a la cual, bueno, para mí es terriblemente gratificante y me consagro en cuerpo y alma, pues también he tenido la oportunidad a lo largo de todos estos años de participar en diferentes proyectos de investigación. En la actualidad estoy vinculada a dos de ellos. Uno, bueno, teniendo en cuenta que estoy en vuestra sede, pues está muy vinculada a la situación que pueda tener esta Iglesia, que es la del Estatuto Jurídico de las Confesiones Religiosas sin acuerdos de cooperación en España. Porque ciertamente, bueno, no sé si todos, pero bueno, sabemos que el sistema de acuerdos que existen en España se puede calificar como un sistema asimétrico. Y es importante conocer cuáles son los fundamentos o los motivos que puedan justificar esa asimetría para ver si se sustentan o es necesario promover cambios para evitar la discriminación. Porque efectivamente bueno, van cambiando. Tenemos unos acuerdos del 79 con la Iglesia Católica que efectivamente pues, tuvieron su momento y su contexto, pero que hoy en día algunas categorías pues, pueden plantear problemas de encaje constitucional. Tenemos acuerdos del 92 con algunas minorías religiosas, evangélicos, judíos, la comunidad islámica también, y ahí pues efectivamente pues se han adoptado una serie de compromisos, pero el reto reside en que esos retos se materialicen, y en los ámbitos que ha comentado también el compañero tan básicos como puede ser desde el nacimiento, el enterramiento, el culto, las vestimentas, todas esas cuestiones que son vitales, ¿no? Y que dan a la persona la oportunidad de vivir según sus propias convicciones, pues que sean compatibles, y eso tiene que hacerse real. Es verdad que en los últimos años ha avanzado mucho. Aquí tenemos la directora de la Fundación de Pluralismo y Convivencia. Yo creo que el trabajo que se está realizando desde allí es estupendo, y no obstante pues es preciso seguir en esa senda. Y luego llegamos, por supuesto, a las confesiones que no tienen acuerdo, que no tienen notorio arraigo, y precisamente eso pues revierte en el estatuto jurídico de la propia confesión y también de los derechos fundamentales de sus fieles. O sea que nos corresponde pues analizar esos argumentos, incluso jurídicos, para ver en qué se sustentan esas limitaciones, promover cambios pues para conseguir esa efectividad de los derechos implicados, pues superando discriminaciones o, como se suelen denominar, privilegios que no pueden sustentarse hoy en día. El siguiente proyecto de investigación al cual estoy vinculado se titula, bueno, o versa sobre los delitos de odio y los retos pendientes. Es decir, yo creo que para todos, por desgracia, son conocidos este tipo de agresiones
que tienen su origen en prejuicios, estereotipos, intolerancia respecto a convicciones personales, entre ellos los motivos de religión o de creencias, de minorías que muchas veces se encuentran en situación de vulnerabilidad, en situación de discriminación. Realmente suponen ataques ofensivos, humillantes e intimidatorios, no solamente para sus víctimas, que también, pero también incluso para toda la comunidad y para toda esa idea de sistema democrático. Porque bueno, tener este tipo de actividades en nuestras sociedades pues ya es indicativo de que hay aspectos de que no marchan bien. Así pues, nos corresponde analizar toda esta realidad, compleja realidad, pues precisamente para abordar su prevención, la reacción y sobre todo el tratamiento de las víctimas. Así pues, bueno, entre los bloques de estudio pues es donde aparece de nuevo la importancia de la formación, de la información, de esa educación intercultural e interreligiosa en derechos fundamentales, en democracia, precisamente para poder detectar esos discursos, esos mecanismos que generan manipulación y radicalización, detectarlos para desactivarlos. Desde luego son fenómenos muy complejos que en contextos socioeconómicos difíciles, pues cuando elementos esenciales para la cohesión social se debilitan o fallan y la precariedad y la crispación aumentan, proliferan este tipo de discursos, de incidentes y de delitos. Así pues, yo creo que es preciso hacerles frente y abordarlos. Así pues, efectivamente, elementos de la cohesión social constituyen la cultura, esa idea de cultura, esa idea del derecho incluso, de cómo evitar las discriminaciones, pero hay también aspectos socioeconómicos vinculados con la precariedad, que es preciso abordarlo, porque una sociedad donde no hay cohesión, donde la cohesión social se resquebraja, es ahí donde en esas grietas surge, yo creo que lo peor, por desgracia, de la humanidad. Entonces, estas cuestiones requieren un tratamiento multinivel, tanto en el ámbito cultural como en el jurídico, pero también en el ámbito socioeconómico. Bueno, yo ya he terminado. Espero seguir teniendo en los años venideros la salud y oportunidades también para seguir trabajando en esta línea y contar también con los apoyos necesarios. Por supuesto, entre esos apoyos, pues contar con este reconocimiento donde a los profesores de Derecho Eclesiástico del Estado se nos recibe con todas las letras y no tenemos que poner ningún paliativo ni ninguna explicación añadida, pues realmente que es un placer y bueno, pues reitero en ese sentido mi satisfacción. Así pues, ¿qué más decir? Ahora ya no voy a blandir la tizona, pero como os he dicho, pues en todos estos ámbitos de lucha espero contar con esa simbología y todos esos principios inspiradores de lo mejor de la humanidad, pues para poder abordarlo. ¿Con qué objetivo? Pues para que vayamos todos creando esos contextos de convivencia pues más dignos, más decentes y sobre todo ahora más pacíficos para todos. Gracias de todo corazón. Bueno, pues como decía yo, con mucha pasión. Claro que sí. Y ahora, a veces me han preguntado, ¿y por qué una espada? ¿No? Habéis escuchado la de luchas que hay, ¿no? Claro, como bien decía la doctora Leturia, con la parte buena de la espada, ¿eh? Bueno, pues ahora nos toca el tercer premio, que tercer no porque vaya en orden de que uno es primero y otro tercero, sino porque en el orden han sido así. Una profesora que he tenido el gusto de conocer recientemente, pero yo creo que sería mejor
que quien la presente es una persona que la conoce aún más que yo, pues yo la conozco de hace poco, pero la verdad es que hemos conectado muy bien. Yo la verdad me he sentido muy cercano a ti. Y quiero que me ayudéis, que deis un aplauso a la persona que le va a presentar, que ganó el premio el año pasado, la profesora Zoila Convalía, de la Universidad de Zaragoza. Un aplauso. Me dice que es una encerrona, pero ya lleva algo preparado, o sea que... Bueno, buenas tardes a todos, a todas. En primer lugar, bueno, enhorabuena a los premiados, enhorabuena, por cómo no, a la Fundación. Y bueno, para mí, a pesar de la encerrona, yo no sabía que tenía que hablar y encima además arrastro, como no sé si comprobarán, y a lo mejor no puedo llegar al final y entonces mejor porque así abrevio, pero arrastro un constipado que me dificulta el hablar. Por lo tanto, disculpas también, pero bueno, a pesar de la encerrona, la verdad es que es para mí un motivo de satisfacción no solo estar aquí, que yo venía sin saber que tenía que hablar, o sea, que hubiera venido igualmente, sino el tener el honor de poder presentar a la tercera, no en jerarquía, sino a la tercera premiada, la profesora Ana Vega Gutiérrez. Como existen las tecnologías, mientras intuía hace 2 minutos que me iba a tocar salir al estrado, he buscado en internet. Sí. Pero creo que no les voy a aburrir leyéndoles el extensísimo currículum. La profesora Ana Vega es catedrática de Derecho Eclesiástico del Estado en la Universidad de La Rioja. Yo estoy en la Universidad de Zaragoza y empezamos juntas porque inicialmente la Facultad de Derecho de Logroño dependía de la Universidad de Zaragoza. Por eso la conozco muy bien, porque hemos hecho juntas todo el recorrido académico, hemos disfrutado, hemos sufrido, hemos corrido muchos riesgos, porque si una característica puede destacarse, muchas, pero una de la profesora Vega es su vocación arriesgada. Yo no sé si lo de la espada ha sido una buena idea, pero sí, sin duda, porque luego a la vez tiene esa cordura, que era otra de las características, y por lo tanto sabrá manejarla. Sí que, bueno, quizás mencionar, además de que es catedrática de Derecho Eclesiástico del Estado, que es directora de una cátedra UNESCO, Ciudadanía Democrática y Libertad Cultural, en la que ha realizado una ímproba labor de investigación, de transferencia en estas materias. También ha participado como observadora en diversos eventos internacionales, ya digo, no les voy a aburrir con el elenco, de Naciones Unidas, en la Conferencia Mundial sobre la Mujer de Naciones Unidas, también algunas relacionadas directamente con la libertad religiosa, Conferencia Internacional sobre Educación Escolar en relación con la libertad de religión y convicciones. Ha asistido en calidad de experta a numerosas sesiones de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Comité de Derechos Humanos y del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Dirige y coordina innumerables proyectos porque, como digo, es incansable, y quizás si alguna virtud de la espada le falta, pero yo espero que no la adquiera porque es la de la mesura, ¿no? Entre las 4, la profesora Ana Vega, como he dicho, tiene una gran fortaleza, una gran cordura, una pasión por la justicia, que es lo que le ha llevado a trabajar duramente y, ya digo, superando muchas dificultades por la defensa de la libertad religiosa. Espero que podamos seguir trabajando juntas muchos años, a pesar de que en varias ocasiones hemos puesto en peligro nuestra propia vida, pero a pesar de eso espero seguir trabajando con ella. Hemos disfrutado muchísimo porque creemos en la libertad religiosa y, sin duda, la profesora Ana Vega es una persona que cree en lo que hace y que hace lo que cree, en este caso la defensa del derecho de libertad religiosa. Enhorabuena, Ana.
verdad es que he ido precedida de no solo de un magnífico maestro de ceremonias, sino de dos premiados que diría que complementan perfectamente mi forma de entender la defensa del derecho a libertad religiosa, tanto en el plano académico, Ana, que hemos compartido también batallas académicas y científicas, como, y lo van a entender cuando explique un poco mi itinerario profesional con el mundo de migrantes y refugiados, que por eso ha sido casi un regalo el estar también acompañada. No puedo sino iniciar, Iván, dándote las gracias por honrarme con este galardón y a la Fundación por confiar, diríamos, en mi currículum y hacerme digna de esta mención. Me vais a permitir que en una medio lectura, pero también para ilustrar un poco el marketing, no sé si bueno o arriesgado que me ha presentado, con el que me ha presentado la profesora Convalía, ¿no? Sí es cierto que puedo decir con enorme orgullo que he dedicado mi trayectoria, mi vida profesional, al estudio y a la defensa del derecho a libertad religiosa. Pero también es cierto, y trataré de ilustrarlo, que esa defensa ha ido muy condicionada por mi forma de entender la universidad y también por mi forma de trabajar con magníficos colegas en la cátedra UNESCO que dirijo, que lleva por título Libertad Cultural, Ciudadanía Democrática y Libertad Cultural. A través de esa cátedra he tenido la enorme fortuna, y creo que es esa la palabra, fortuna, de dirigir proyectos de investigación nacionales e internacionales y proyectos de cooperación universitaria al desarrollo. Una tarea bastante, no sé qué palabra utilizar, ignorada como mínimo en el ámbito universitario y para mí estratégica. Considero que mi historial es un fiel reflejo, una proyección de mi forma, como decía, de entender y vivir la tarea universitaria. No en vano, yo estoy convencida de que uno llega a ser lo que conoce, ¿no? Y por este motivo mi actividad y mi formación académica en muchas ocasiones ha sido fruto de una interpelación de algunas demandas sociales, que paso a ilustrar algunas de ellas, ¿no? Los proyectos, por ejemplo, de cooperación universitaria al desarrollo que he llevado a cabo en África y en Latinoamérica me enfrentaron a la poligamia y a diferentes formas de violación de derechos de la mujer amparados en la religión o en la cultura, como pueden ser los matrimonios forzados, la violencia de género, la pobreza o la discriminación. A través de los proyectos europeos sobre la incorporación de enfoque de derechos humanos en la educación superior en el Magreb, un proyecto en el que participamos, tengo aquí a dos compañeros y colegas en este proyecto, Jaime Rosell y Zoila, que fue una verdadera aventura en el sentido más extenso e intenso del término, o el que estoy llevando a cabo ahora mismo sobre integración de refugiados en la educación superior con 4 universidades argelinas, Italia, Francia y 2 universidades españolas. A través de estos proyectos puedo decirles que he podido entender mucho mejor las causas estructurales, sociales, políticas y económicas que explican la radicalización violenta, sobre todo y en este caso la religiosa. Esta experiencia científica y personal me impulsó a investigar en el uso distorsionado de la religión y a trabajar en la construcción de contranarrativas basadas en los propios textos religiosos. Un reto apasionante fue uno de los proyectos que compartí con estos profesores y colegas que me acompañan, el poder demostrar que en el ADN de las principales declaraciones y textos internacionales de derechos humanos hay verdades religiosas, hay valores religiosos, no es un producto de Occidente. Entenderán, lo explicaré un poquito mejor más adelante. Por otra parte,
He tenido, y lo puedo decir, el privilegio de coordinar la docencia de una asignatura troncal que lleva por nombre Extranjería, Nacionalidad e Integración Social, que creo que no existe en casi ninguna universidad española y que me ha permitido aproximarme a la protección de la libertad religiosa y de los derechos culturales desde las políticas de integración. Esas políticas, Ana lo decía muy bien, Leturia, reflejan las brechas entre la norma y la realidad a la hora de gestionar la diversidad religiosa y cultural desde un enfoque basado en derechos, que es el que define nuestra cátedra UNESCO. Se trata, fíjese, todos ellos de hechos sociales candentes que interpelan y cuestionan la norma jurídica vigente, reclamando cambios legislativos o poniendo a prueba los fundamentos de la democracia, la dignidad, la libertad, la tolerancia, el respeto a la pluralidad. Y en ese sentido considero y coincido plenamente con Ana que la disciplina del derecho eclesiástico del Estado es un magnífico catalizador especialmente sensible para esos cambios sociales como también frente a los cambios geopolíticos. Ahora bien, tengo que reconocerles que por lo general, y aquí viene una parte, vamos a decirlo así, de mi originalidad o ave raris en el área, mi aproximación académica y científica a la libertad religiosa ha estado muy marcada por la perspectiva concreta que define la cátedra UNESCO que dirijo. Los dos conceptos que definen la cátedra, ciudadanía democrática y libertad cultural, intentan delimitar los elementos fundamentales de una forma nueva de entender la política y la gestión pública. En efecto, vuelvo a apelar a las dos intervenciones anteriores. Una sociedad plenamente democrática debe ser inclusiva, de manera que no se limite solo a respetar las culturas, convicciones y religiones presentes en ella, sino que las incorpore en su proyecto político. Solo así será posible una verdadera participación plena de los ciudadanos. Y esta nueva concepción de la política y de la gestión pública presenta dos características fundamentales, a mi entender. Por un lado, exige una buena gobernanza y por otra, debe situar a la persona y a sus derechos en el centro del sistema social, político y económico. Al hacer hincapié en la libertad cultural, la cátedra se propone también renovar el debate sobre la justicia social y la pobreza. Según este enfoque, fíjense, ser pobre no solo significa escasez de recursos, sino también estar privado de oportunidades y de la capacidad de ejercer la libertad de elegir sin que esté eso condicionada por la raza, la lengua, el sexo o la religión que se profese. Esas interconexiones entre la libertad religiosa y los derechos culturales abren, y lo estamos viendo, horizontes nuevos y necesarios en un mundo globalizado, que evidencian además algunas de las debilidades del Estado liberal construido desde tradiciones occidentales que no tienen a veces fácil acomodo en otras partes del mundo o que incluso, y lo sabemos, plantean serios problemas en nuestras sociedades cada vez más diversas. Hoy se reivindica la libertad religiosa no solo para proteger creencias, sino principalmente pertenencias. Y sin duda el derecho a la identidad religiosa es más amplio que el derecho a la libertad religiosa en su lectura occidental o liberal. La gestión de la diversidad religiosa en las democracias occidentales se ha apoyado, y lo sabemos, en la garantía del derecho a la igualdad mediante legislaciones antidiscriminatorias, pero todavía queda pendiente, se ignora con frecuencia, el derecho a ser diferente, que reclama una legislación mucho más flexible y más adaptable. Por otra parte, me parece que es muy interesante constatar cómo los líderes religiosos de las tres religiones monoteístas, en sus estrategias de prevención de radicalismo violento, solicitan a los gobiernos, y esto tengo que decirles que es, yo la primera lectura en la investigación me sorprendió, solicitan a los gobiernos renunciar al uso discriminatorio del término minorías, porque trae consigo un mayor riesgo de sentirse aislado e inferior
prepara el terreno para la hostilidad y la discordia y recorta los derechos religiosos y civiles, convirtiéndoles muchas veces en ciudadanos de segunda categoría. Además, estos sectores denominados minorías achacan a los estados occidentales liberales el diseño de un espacio público aparentemente neutro, pero en realidad ideológicamente neutralizado, que somete a sospecha a los creyentes y acaba provocando muchas veces un atrincheramiento en luchas identitarias y un incremento exponencial de la polarización de la sociedad. Frente a ello, y suscribo plenamente las palabras de Ana, debemos insistir en la diversidad como un activo para la democracia, porque sin pluralismo, lo sabemos, la democracia no es posible. Hay también, les diría, razones menos coyunturales para explicar esa interacción entre los derechos culturales y la libertad religiosa. Me refiero, por una parte, y se ha mencionado también en la sesión de hoy, a la permanente conexión entre cultura y religión, incluso, ¿por qué no decirlo?, a una instrumentalización recíproca a lo largo de la historia. Y por otra lectura que creo que es cada vez más importante tenerla en cuenta es que todo derecho humano tiene una dimensión cultural. Todo derecho humano. No existe una universalidad abstracta de los derechos humanos sin contexto cultural en el que enraicen. Hoy, en muchas partes del mundo, se constata el recelo hacia un universalismo autoritario y abstracto, planificado por algunos y presentado como un supuesto sueño, pero en orden a homogeneizar, dominar y expoliar. Se trata de un modelo de globalización que conscientemente apunta a la uniformidad unidimensional y busca eliminar todas las diferencias y tradiciones, a mi entender, en una búsqueda superficial de la unidad. Este falso sueño universalista destruye la riqueza y la particularidad de cada persona y de cada pueblo y termina quitando al mundo su humanidad. Asistimos, lo sabemos todos, a una fuerte denuncia de colonización cultural de los derechos humanos por Occidente y del consiguiente epistemicidio, dicen ellos, que ha llevado a ignorar o a no tener en cuenta los valores universales que están presentes en todas las religiones y en las culturas tradicionales. Y esto, y esta es la parte para mí más dolorosa, ha impedido muchas veces una verdadera apropiación cultural de los derechos humanos. Es verdad que no han sido solo los estados quienes han abusado de esa instrumentalización de la cultura. También algunos líderes religiosos han recurrido a ella para construir estereotipos en los roles de hombres y mujeres, generados más por una cultura machista que por las religiones, que perpetúan esa discriminación, y también, y esto es todavía más fuerte, se ha recurrido a ella para justificar falsamente la violencia en el nombre de Dios. Una vez más, hay que decir alto y claro que el terrorismo es execrable, que amenaza la seguridad de las personas en todo el mundo, propagando el pánico y el pesimismo, no es a causa de la religión, aun cuando los terroristas la utilizan, sino de las interpretaciones equivocadas de los textos sagrados, añadido a ello políticas de hambre, pobreza, injusticia, opresión, arrogancia, como han vuelto a recordar en fechas muy recientes, la semana pasada, en la convención de líderes religiosos, la cumbre que ha tenido lugar en Kazajstán. Ante el panorama descrito, permítanme volver a mi condición de profesora universitaria para recordar la enorme responsabilidad social que tiene la educación superior, sobre la que tanto insiste la UNESCO. El atinamiento de la universidad a la verdad práctica ha de traducirse, y así lo entiendo, en un inquebrantable compromiso con la justicia. Las nuevas realidades mundiales están exigiendo una educación más solidaria, una ciencia más realista y unas estrategias más eficaces. Por este motivo, y a cabo, las realidades descritas me han llevado a renombrar la asignatura
antiguo derecho eclesiástico del Estado como gestión de la diversidad religiosa y cultural, a intensificar la interdisciplinaridad en mi investigación y en la composición de los miembros de la cátedra que dirijo, a trabajar en proyectos de innovación docente que promueven el pensamiento crítico y las competencias interculturales y a organizar cursos internacionales de verano sobre derechos humanos en la sede de Naciones Unidas en Ginebra. Son ya 16 ediciones ininterrumpidas, solo los 2 años de la pandemia, no solo para sensibilizar sobre la importancia de los derechos humanos, sino para lo que considero todavía más importante, capacitar en su defensa y en su promoción. Estas son algunas de las inquietudes personales que cotidianamente inspiran y alimentan mi trabajo. Pueden comprender entonces el valor que adquiere para mí este acto, ¿no? Es una manera de ver refrendadas, ¿no?, de aspiraciones personales sobre el quehacer universitario y jurídico y de ver recompensados con creces tantos esfuerzos. Por eso esta distinción es también un reconocimiento agradecido a todas aquellas personas que han contribuido a enriquecer y a sedimentar en mí conocimientos, actitudes y valores adquiridos a lo largo de la vida. A todos ellos, los que están presentes especialmente, muchas gracias. Muy bonito. Como los otros 2 discursos, completamente inspirador. De verdad. No nos va a parar nadie, ¿verdad? Bueno, tengo un mensaje de una persona que quería acompañarnos, se llama Mercedes Murillo. Ella, además de profesora de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad Rey Juan Carlos, es premiada también, pero además, desde hace ya unos años, es la subdirectora de Libertad Religiosa del Ministerio de Presidencia, que había confirmado su asistencia, pero han surgido una serie de asuntos que la mantienen trabajando, pero ha tenido a bien mandarnos un pequeño mensaje que os voy a leer. Dice: queridos amigos, un año más, la Fundación para la Mejora de la Vida, la Cultura y la Sociedad entrega sus premios de la libertad religiosa en su ya 9ª edición. Quisiera felicitar a los premiados de este año que acumulan méritos sobrados para tal galardón. La Merced Migraciones, una institución comprometida hace años con las personas en primer lugar, con el ejercicio de su libertad y con toda la sociedad, propiciando un mejor conocimiento y atención de la diversidad y buscando la mejor de las convivencias posibles. Ana María Vega, felicidades por tan merecido reconocimiento a una impecable trayectoria de estudio, investigación y defensa de la libertad de conciencia y religión que ha trascendido sin duda el ámbito académico. Y mi querida amiga Ana Leturia, enhorabuena por el premio que reconoce el magnífico trabajo que vienes realizando, así como tu compromiso con el avance en el ejercicio de los derechos, en particular en un ámbito tan importante para toda la sociedad como es el de la educación. Lamento mucho no poder acompañaros y felicitar personalmente a las premiadas y saludar a tantos amigos, pero no quería dejar pasar la ocasión de enviar mi más calurosa felicitación a las 3, que hago extensiva a la Fundación por esta iniciativa que nos da la ocasión de reunirnos una vez más. Un abrazo y muchas gracias, Iván. Y con esto vamos a dar por terminada esta celebración. Informaros de que el equipo gráfico me ha pedido hacer una foto de las 3 galardonadas a la entrada.
con el resto de los asistentes por las escaleras. Veréis que va a quedar una foto impresionante, ¿vale? Y después, en la sala de exposiciones tenéis preparados toda una comilona que os habéis ganado con creces estando con nosotros aquí hasta el final. Muchísimas gracias y os espero ahora ahí a la entrada.